Hola amigos, buenas noches. Esta vez estoy intentando una sesión desde otra perspectiva. Estoy aquí eh, fuera de su casa. Estoy teniendo esta sesión para también cambiar y variar los escenarios y para que ustedes también tengan información, pues, y no se aburran de ver el mismo panorama. Entonces, si oyen ruidos extraños, pues es porque estamos en la calle, es porque de repente estoy tratando de hacer este tipo de variaciones para darle un estilo diferente a nuestro programa. Y el día de hoy me toca hablar de la alimentación y los errores de alimentación que pueden causar daños permanentes con tus hijos. Entonces, antes que nada, pues muchas gracias por conectarse. Si de repente se le va la señal, pues ya saben por qué es. Aquí no hay de repente la misma señal que si estamos en un lugar cerrado. Y pues este es un tema bastante controversial para la mayoría de la población, porque muchos nos preguntamos si estamos dando realmente esa alimentación sana a nuestros hijos o no. ¿Qué estamos haciendo para impedirlo? ¿Qué estamos investigando? ¿Dónde nos estamos metiendo a ver la información? Y pues está comprobado que estadísticamente somos un país que no se preocupa para nada en los temas de salud. Siempre lo último en lo que pensamos es cómo está nuestra salud, cuántas veces nos checamos, hacemos análisis clínicos. Desafortunadamente lo último que dejamos es la salud y nos preocupamos de una lista enorme de prioridades, tontería y media, y al final, si no tienes la salud, pues muchas de las otras cosas van a empezar a fallar. Entonces pues necesitamos tener mucho más atención en este tipo de información y saber en dónde buscar. Y eso es lo que queremos intentar con este tipo de información que les vamos a dar hoy. Hay muchas enfermedades respiratorias que vienen de acuerdo a este tipo de alimentación: cansancio crónico, apatía por hacer cambios en nuestra vida, promesas que no logramos cumplir y muchas otras cosas que van a empezar a tener efectos. Ahora, ¿cuál es el primer error? Debido a que esta información es muy importante, pues la vamos a resumir en 5 puntos. Entonces, ¿cuál es el primer punto que tenemos que trabajar? Pues ya lo hemos mencionado en algunos otros programas: el excesivo consumo de azúcar y qué efectos tiene en el cerebro. Ya les he mencionado que tenemos un circuito donde se activan hormonas y donde ahorita están haciendo investigación de las ondas cerebrales que se generan cuando nosotros consumimos una alta cantidad de azúcares. Entonces, ¿cómo se investigan este tipo de cosas? Bueno, se ponen electrodos que miden las ondas cerebrales y que ven cómo nosotros liberamos dopamina y liberamos otra hormona que se llama leptina, y se genera un circuito de adicción, el cual nos hace consumir mucho más comida de la que deberíamos de consumir. Bloqueamos nuestra saciedad y estamos activando constantemente este circuito de recompensa que tenemos en el cerebro. Específicamente se activa la corteza prefrontal, y este tipo de circuito se estudia con una electroretinografía, la cual mide todo el circuito por el que viaja la dopamina, que es la principal hormona por la cual nosotros vamos a generar este tipo de adicciones. Ahora, se realizó este tipo de estudios en personas donde se les da una ingesta de una cantidad, una taza aproximadamente de azúcares, una taza de verduras y una taza de proteínas. Y se vio que las personas que consumían esta taza de azúcares, lo que generaban era muchísima ansiedad, y el siguiente consumo que tenían era mucho más elevado. Sin embargo, cuando estas personas consumían primero la taza que contenía proteínas y tenían después el consumo de alguno de los otros nutrientes como los azúcares o como carbohidratos más complejos como las verduras, que vienen en las verduras, pues ahí podíamos observar que el consumo de este tipo de alimentos bajaba. Y
en una segunda etapa, este tipo de alimentos también bajaba su consumo en cuanto a los azúcares. Entonces, ¿qué se puede concluir de este estudio? Que si nosotros iniciamos con un consumo alto en azúcares refinados, vamos a tender a generar una ansiedad y a activar este tipo de mecanismos que nos van a empezar a dar mucho más apetito. Vamos a bloquear toda la parte de saciedad y vamos a inhibir todas estas señales que nosotros generamos a nivel cerebral. Entonces es muy importante que si empezamos una de las comidas, pues tratemos de empezarla por carbohidratos complejos o por proteínas. Esto va a ayudar a que nosotros tengamos mucho más control en nuestros centros de saciedad y también generemos mucho menos propensos seamos a consumir más alimentos. ¿Qué más está pasando en este tipo de alimentación? Estos circuitos y esta ansiedad nosotros la podemos empezar a transmitir desde el vientre. Las mamás que desde que están embarazadas tienen este consumo de comidas refinadas, de chatarra, de hamburguesas, refrescos, todo este tipo de alimentos que ya hemos mencionado muchas veces, lo que están haciendo es transmitir esta ansiedad y estos circuitos hacia sus bebés. Entonces, cuando ellos nacen tienen ya una predisposición o una predilección por este tipo de alimentos. Eso es lo que está pasando cuando las mujeres embarazadas consumen este tipo de alimentación. Ahora, no nada más cuando están embarazadas, sino que unos años y entonces se generan estos circuitos que se mantienen hasta una edad adulta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para evitar este tipo de circuitos? Pues aprender a comer, no estar bajo dietas, bajo regímenes que no podamos mantener, porque también esas variaciones de peso y esas diferencias que tenemos en la alimentación, lo único que van a hacer es generar más ansiedad y que nosotros tengamos rebotes. Pero si aprendemos a comer desde una edad donde nosotros nos empecemos a preparar para el futuro, sobre todo las mujeres que empiezan a tener planes de embarazarse y todo, este tipo de planeación les va a ayudar muchísimo a que sus hijos tengan una mucho mejor salud. Otro de los efectos, el tercer error que se puede ir transmitiendo es pues ya que los niños tienen una edad preescolar o una edad escolar, pues ahí hay muchísimos más errores todavía en la alimentación. ¿Por qué? Pues porque les estamos dando alimentos altísimos en azúcar. Todos estos juguitos que las mamás se quieren ahorrar el tiempo de darles algo más preparado y les mandan una leche con chocolate o un juguito de estos de manzana, de Jumex o de cualquier marca comercial, pues tienen aproximadamente 25 a 30 gramos de azúcar. Imagínense esa cantidad para un niño que tiene todavía apenas va a empezar su día y lo empieza con un juguito de esta cantidad de azúcar. Imagínense la ansiedad que empieza a generar, ¿sí? Entonces, ¿qué más les mandan? Pues les mandan a veces, si les va bien, un sándwich, o a veces les hacen al sándwich pues de mermelada y mantequilla, peor aún la cantidad de azúcar, y les mandan aparte galletas, ¿no? Entonces un paquete de galletas que más o menos tiene entre 4 y 6 galletas, pues tiene igual 25 a 30 gramos de azúcar. Ahí ya llevamos 60 a 70 gramos de azúcar que se están consumiendo en un lunch escolar. Imagínense toda la cantidad que les falta durante el día. Entonces hay muchísimas formas de evitar este tipo de cosas. ¿Qué es lo ideal que les deben mandar? Pues el sándwich está bien porque está más balanceado. Tiene el pan, que es carbohidrato un poco más complejo, tiene jamón, tiene proteína, tiene queso, más proteína, y tiene a veces mayonesa, que son las grasas,
¿sí? Aguas con los tipos también de mayonesas. Traten de no utilizar nada que diga light. Todo lo que dice light tiene azúcares sintéticos, ya se los hemos mencionado y lo recalcamos porque estos tipos de azúcares nuestro cerebro y nuestro organismo no los reconoce y muchas veces no los puede metabolizar, y cuando los metaboliza produce compuestos que son tóxicos. Y de todas maneras este tipo de azúcares generan muchísimo más ansiedad. Entonces, aguas con este tipo de lonches. Por favor, revisen lo que les están enviando a sus hijos. Yo he visto muchas veces en las plazas cómo se ven las familias consumiendo las hamburguesas, las malteadas, los refrescos, y los niños tienen apenas 3, 4 años. Les dan las mamilas llenas de jugos azucarados. Pues es increíble lo que le están haciendo, o sea, lo están predisponiendo totalmente a una diabetes, a una hipertensión, a obesidad, a sobrepeso, a todas esas enfermedades que muy pronto ya ni siquiera las va a cubrir los sistemas de salud. Como en muchos casos se están dando colapsos por la economía que se tiene, los sistemas de salud ya no soportan ese tipo de enfermedades, y son enfermedades que se dan por la irresponsabilidad de la gente que no tiene pues el tiempo para meterse a ver cosas de salud y para preocuparse. Y si no tiene el tiempo para ver por su salud, pues mucho menos la va a ver por sus hijos. Entonces hay que empezar a crear ese tipo de conciencia, porque en cuanto se cierren estos sistemas, todas estas enfermedades, cada quien las va a tener que que ser capaz de tener la economía para poder tratarlas. Y son tratamientos ya que se vuelven crónicos, que toda la vida vamos a tener que estar tomando pastillas y que vamos a tener que estar bajo una supervisión médica. Entonces, si podemos evitar todo este tipo de cosas, esa es la etapa en la que estamos entrando, en la etapa de prevención. Todas estas enfermedades son prevenibles y desde ahorita podemos empezar a impactar este tipo de alimentación. Entonces, esas son las recomendaciones. En una edad escolar, ¿cuánta es la cantidad de calorías que debe consumir un niño? Aproximadamente debe consumir entre 1500 calorías y 1400, distribuidas más o menos en porcentajes del 20% en un desayuno, 16% de un refrigerio, 30% en la comida y 14% en un segundo refrigerio o colación, 20% en la cena. Más o menos son los porcentajes que se están manejando en escuelas de tiempo completo y que ya se han visto por la OMS y por nuestra Secretaría de Salud. En una etapa escolar, cuando los niños ya están en una edad de 6 a 11 años, el consumo de calorías tiene que elevarse porque pues es la etapa más fuerte de desarrollo. Entonces, más o menos deben de estar en unas 1850 calorías, 1900, dependiendo de la actividad física que realicen los niños. Si son muy sedentarios, obviamente podemos bajar ese consumo, porque si no, pues se van a empezar a dar los problemas de sobrepeso. La distribución de calorías de esta edad debe de ir de 22% en un desayuno, 15% en una colación, 27% en la comida, 14% en un segundo refrigerio o en una segunda colación y 22% en la cena. Ahora, en una etapa adolescente de 12 a 18 años, tiene que bajar un poco el consumo a 1500 calorías, pero igual recalco mucho que depende de la actividad que los niños realicen. Entonces, hay porcentajes del 22, 17, 28, 10 y 22% para la distribución de estas 1500 calorías. 22% en el desayuno, 17% en una primera colación, 28% en la comida, 10% en una segunda colación y 22% para la cena, más o menos la distribución. ¿Dónde debemos repercutir o qué porcentajes de los macronutrientes debemos tener? Más o menos una alimentación de los niños está en un 35 a 40% de carbohidratos y debemos tener carbohidratos más complejos que los simples. Acuérdense que los simples sí nos ayudan para dar energía, nos ayudan para las funciones cerebrales, pero también empiezan a crear esos circuitos
de ansiedad y esos circuitos de dependencia. Entonces, enfóquense más en los carbohidratos de largo plazo, que son los complejos. ¿Dónde puedo encontrar esos carbohidratos? Pues en pastas, en algunos tipos de pan, en muchas verduras contienen estos carbohidratos. Ok, entonces, ¿cuál es ahora nuestro cuarto error que tenemos con los tipos de alimentación? Pues ya hablamos de ese programa, es la microbiota, nuestros microorganismos. ¿Desde dónde estamos cometiendo ese error? De igual manera, esto viene desde el embarazo. Cuando las mujeres están embarazadas, toda su microbiota se está transmitiendo a los niños. Entonces, si ellas ya tenían un consumo alto en azúcares refinados, en grasas saturadas, seguramente van a heredar un tipo de microbiota propensa o que tenga una predilección por este tipo de nutrientes, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el consumo de estos nutrientes que vamos a tener a esta etapa. Entonces hay que fijarnos muy bien qué es lo que estamos consumiendo, desde dónde estamos heredando las cosas y cuántas generaciones podemos afectar. Pues podemos afectar de 3 a 4 generaciones en este tipo de alimentación. Eso es lo que nos está diciendo la nueva investigación, eso es lo que nos están diciendo los artículos y los estudios, y eso es lo que podemos generar en nuestros hijos consumiendo este tipo de alimentación. Entonces debemos de impactar, debemos de hacer prevención, debemos de tener mucha conciencia en lo que estamos consumiendo y obviamente todo es reversible, ¿sí? Sin embargo, si ustedes empiezan a generar desde el embarazo, desde años previos y lo siguen reforzando en una etapa escolar, en una etapa adolescente, pues obviamente cada vez se hace más difícil cambiar este tipo de predilección por alimentos. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades se están ligando a estos estados nutricionales? Y que vienen de una alimentación que no está balanceada y que es mucho más alta en los azúcares refinados y las grasas saturadas. Se está viendo desde los ciclos o los circuitos de las hormonas como dopamina, como la leptina, como adiponectina, que la vamos a mencionar en un siguiente programa, cómo estas hormonas se están activando por este consumo de alimentos refinados que no tienen ningún balance energético y que lo único que hacen es crear una dependencia. Ahora, ¿qué otras enfermedades se han visto ligadas? La depresión, la esquizofrenia, el autismo y los episodios de ansiedad y el Parkinson. Todas estas enfermedades son enfermedades psiquiátricas, son enfermedades psicológicas, son enfermedades del cerebro, son enfermedades que se dan por un desbalance de nuestras hormonas y de nuestros mensajeros químicos que tenemos internamente. Y todo esto se está generando desde los microorganismos que nosotros tenemos, que obviamente son impactados por la alimentación que estamos teniendo. Entonces, hay que fijarnos muy bien qué les estamos dando a nuestros hijos, qué les estamos mandando de lunch, cuando los llevamos cuando salimos con ellos en la calle, qué están consumiendo, qué nos están viendo, el ejemplo que les estamos dando. Entonces es súper importante y pesa muchísimo. También obviamente el círculo social en el que se están relacionando impacta muchísimo la salud y los hábitos que van a empezar a adquirir nuestros hijos. Entonces tenemos que estar conscientes de todo este ambiente en el que estamos poniendo a nuestros hijos para que ellos no generen estos comportamientos ni permanezcan en este tipo de alimentación. Esos son los 5 errores que estamos cometiendo, las 5 preocupaciones que deberíamos empezar a tener y las 5 cosas que podemos empezar a revertir e impactar. Podemos empezar a trabajar con todo esto, podemos empezar a retroceder y a preocuparnos desde una etapa temprana
cuando empiezan a planear tener hijos, empezar a tener una alimentación, empezar a hacer actividad física, a preocuparse por la salud mental. Todo eso es lo que nos va a ayudar y todo eso es lo que vamos a tener que estar trabajando. Integralmente es como se tienen que trabajar estos aspectos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil que podamos mantener una alimentación y podamos aprender a comer con esta salud integral, a que cuando nosotros estamos solamente enfocados en lo que estamos consumiendo, en una nutrición, y no nos enfocamos en las emociones que esto nos está generando. Entonces, cada semana. Muchas gracias por la atención y nos vemos en 8 días. Que tengan bonita noche y excelente inicio de semana. Bye.